Durante años se ha debatido mucho sobre el origen de los vascos, y las investigaciones recientes están empezando a esclarecer este enigma. En 2021, un exhaustivo estudio genético liderado por la Universidad Pompeu Fabra reveló que los vascos tienen unas peculiaridades genéticas distintas al resto de personas tanto de la península como de Francia y Europa. Y es que la singularidad genética de los vascos actuales, según se ha publicado, se remonta a la Edad del Hierro, un periodo durante el cual comenzó a experimentar un notable aislamiento genético. Es decir, que aunque en la península ibérica y el resto del continente europeo continuaban los flujos genéticos, o para que se entienda mejor, los habitantes locales se mezclaban con pueblos venidas de otras partes, la situación en la región de los pueblos situados a ambos lados del Pirineo cambió a partir de la Edad del Hierro, deteniéndose ese flujo de la genética y aislándose durante largos periodos. La documentación histórica nos cuenta que cuando llegaron los romanos documentaron una serie de tribus en esta región, tanto en el norte como en el sur de los Pirineos. Gracias a las investigaciones genéticas, a la arqueología y a las inscripciones halladas en estelas funerarias y aras, no solo en Aquitania sino también en Navarra y el País Vasco, sabemos que todas aquellas tribus eran éuskaras, es decir, compartían cultura y lenguas similares. Tras la caída del Imperio Romano dejaron de mencionarse las distintas tribus, para pasar a llamar a todas aquellas tribus del territorio vascones. Siglos más tarde, aquel territorio en el que había muchas tribus se constituyó en el Condado de Vasconia, siendo este el precursor del que después sería el Reino de Navarra. El estudio genético realizado lanza una hipótesis de que la lengua fue lo que pudo motivar en gran medida el aislamiento de esa comunidad, pero por mi parte eso es muy cuestionable. De hecho, hay evidencia histórica de que vascones sirvieron en las legiones romanas y participaron en la vida de Roma, por ejemplo, lo que demuestra que la lengua no impidió el contacto con otras culturas, y parece que el aislamiento genético de los vascos podría tener otras explicaciones. Una teoría más plausible es que la unión en defensa del territorio de las tribus éuskaras junto a la orografía montañosa desempeñó un papel crucial. Estas tribus defendieron tenazmente su territorio, lo que pudo haber limitado el flujo genético externo y ayudado a preservar su identidad cultural y genética. Es importante señalar que el término vascos, utilizado hoy para referirse a los habitantes del País Vasco, deriva de una de estas tribus antiguas, los vascones. Sin embargo, hay que dejar claro que el hecho de que se extendiese un nombre de aquellas tribus para todo el conjunto no significa una vasconización forzada o invasiva de los vascones sobre las demás, como se ha venido manteniendo durante años. Como se ha dicho, aquellas tribus compartían una cultura y lenguas similares, que evolucionó naturalmente sin necesidad de expansiones o conquistas. Prueba de ello es la ausencia de pruebas, porque no hay una sola evidencia arqueológica que nos lleve a pensar que se produjeron movimientos de grupos en la región, más bien lo contrario. Todos los hallazgos sugieren una continuidad en el tiempo de las comunidades que han habitado el lugar. A esto se añade que en los últimos tiempos se han encontrado en el actual País Vasco desde enterramientos que son similares y contemporáneos a los del sur de Aquitania, que nada tienen que ver con celtas como se ha solido decir, hasta inscripciones en estelas funerarias y aras con nombres de deidades y personas en proto-vasco, al igual que en las de Aquitania. En conclusión, la singularidad de los vascos parece ser el resultado de una combinación de factores tales como una cohesión social fuerte, defensa territorial efectiva y barreras geográficas que limitaron la influencia externa. Aunque la lengua ha sido fundamental en la identidad cultural vasca, es probable que la continuidad genética de los vascos se deba más a su historia de resistencia y aislamiento geográfico que a la lengua en sí. Me atrevo a pensar que más que la causa del aislamiento, la lengua es la consecuencia. Aquella defensa del territorio no solo preservó la singularidad genética de los vascos, sino que también permitió que su lengua se mantuviera viva, de modo que el euskera es una de las herencias culturales que, junto con la genética, ha perdurado a lo largo del tiempo. Para recapitular sobre el origen del pueblo vasco, lo que sabemos a día de hoy es que primero llegaron los humanos Homo sapiens cazadores-recolectores. Más tarde, con la llegada de los agricultores neolíticos, el sedentarismo se asentó, lo que permitió la creación de comunidades estables. Sin embargo, a diferencia de las comunidades asentadas en otras regiones de Europa, donde continuó un flujo constante de nuevas poblaciones y culturas, en el territorio que ocupaban los ancestros de los actuales vascos, este flujo genético se detuvo. Durante la Edad del Hierro, la llegada de nuevas poblaciones disminuyó drásticamente, creando un aislamiento genético que es donde surge la singularidad genética y cultural de los vascos, preservándose hasta nuestros días. Y para cerrar, quisiera conectar lo expuesto en este vídeo con un vídeo previo que publiqué sobre el origen del euskera. Desde los primeros Homo sapiens en la región,
la lengua de los habitantes ha experimentado una notable continuidad. Durante milenios, el aislamiento relativo a las poblaciones cazadoras-recolectoras permitió que su lengua primigenia se mantuviera, aunque con algunas influencias de los agricultores que llegaron en menor número. Estos agricultores podrían haber aportado términos nuevos relacionados con su tecnología, lo que sugiere una mezcla o adaptación lingüística. Con la llegada de la edad de los metales, los intercambios culturales y tecnológicos llevaron a la incorporación de préstamos lingüísticos o adaptaciones al idioma. No hace falta decir que las lenguas evolucionan a medida que una comunidad también lo hace, ¿verdad? Sin embargo, a partir de la Edad del Hierro, cuando el flujo genético se detuvo y el aislamiento aumentó, el euskera se estabilizó, conservando rasgos fundamentales desde aquellos tiempos antiguos, a diferencia de las lenguas vecinas como el íbero, que desaparecieron debido a invasiones y sustituciones. El euskera ha preservado su esencia a lo largo del tiempo, evolucionando pero manteniendo un linaje continuo desde sus raíces prehistóricas. Así, lo que intenté resaltar en el vídeo sobre el origen del euskera es que mientras otras lenguas cambiaron drásticamente o desaparecieron, el euskera ha evolucionado desde aquella protolengua hablada por los primeros habitantes de la región, conservando su identidad a través de los siglos.